Presentará la psicóloga Loreto Olavarría, quien es magíster en neurociencias cognitivas de la University College London, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, investigadora del Laboratorio de Neurociencias Cognitivas LANEC de la Universidad de Chile. Dejamos entonces a Loreto que nos exponga el tema problemas de memoria. ¿Cuándo sospechar que es un problema? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me sumo a las palabras de la doctora Slachewski para felicitar a la expositora anterior. Muy interesante el trabajo, muy además inspirador también. Voy a compartirles pantalla para mostrarles mi presentación. Acá. Aquí es. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Ok. Se escucha. Perfecto, gracias. Ya. Bien, voy a hablarles hoy día acerca de cuándo debiéramos sospechar que el problema de memoria es realmente un problema. Básicamente porque muchas veces vamos a escuchar de las personas que consultan, de nuestros mismos familiares, a lo mejor personas que se quejan de problemas de memoria. Es una queja muy frecuente y no siempre vamos a saber si es que es algo de lo que debamos preocuparnos y ocuparnos, o quizás es algo más bien normal, propio de, digamos, propio de la naturaleza humana. Así que vamos a conversar primero que todo qué es lo que vamos hoy día a contestar con esta presentación. Primero, quiero que hablemos un poco acerca del olvido como parte de la función de la memoria en el fondo. Vamos a hablar cuándo tenemos que preocuparnos acerca de esos olvidos, si es posible la prevención, y también algunas palabras finales acerca de cómo la pandemia ha afectado a las personas mayores y cómo eso también se puede traducir en una mayor queja de problemas de memoria. En primer lugar, cuando nos preguntan, bueno, si es normal olvidar, si es que el olvido es normal, digamos, de la edad, quiero decirles primero que la memoria no es perfecta, nunca. Y eso es perfecto, casi perfecto. ¿A qué me refiero con esto? Con que la memoria no es perfecta, es que la memoria no trabaja como trabajaría a lo mejor un teléfono cuando grabamos una imagen o un video, o cuando grabamos un audio, que todo queda grabado tal cual como es, digamos, grabado. En el caso de la memoria es una construcción que vamos haciendo en la medida que vamos viviendo los eventos, donde esta construcción se hace a partir del discurso, a partir de lo que yo mismo me voy contando de lo que está ocurriendo, y que está altamente mediado por factores motivacionales y emocionales. Por ejemplo, en esta charla de hoy, en lo que han escuchado en la mañana, van a ver, si que no sé cuántas personas estamos conectadas, como 30 personas. Pero si les preguntara mañana qué se acordaron de lo que hablamos hoy día, cada uno de ustedes y yo misma tendríamos versiones distintas de lo que ocurrió aquí. Y todos estuvimos conectados en la misma charla. ¿Por qué? Algunos van a recordar más de una charla que de otra, de la misma charla esta que estamos viendo en este momento, algunos van a recordar algunos aspectos, mientras que otros aspectos, y eso es normal, porque en el fondo ustedes están poniendo mayor atención a aquellas cosas que más les motivan, que más les genera como una activación emocional de, uy, esto me interesa, a la vez que aquello que no te motiva, que no te interesa, ni siquiera a lo mejor alcanza a quedar registrado. Y el tema del registro es bien importante. Porque en el fondo aquello que no registramos no lo vamos a recordar después. Igual es importante ver que a lo largo de nuestra vida nosotros tenemos la sensación de que nos acordamos de todo, pero la verdad es que nos vamos acordando de hitos en nuestra vida. Hitos que normalmente están asociados a eventos emocionales o que te generó algún tipo de activación emocional, me refiero, quizás me estoy repitiendo un poco mucho, pero ese tipo de eventos que tienen más componente emocional o motivacional son aquellos que más probablemente vamos a recordar, mientras que los otros los vamos a olvidar. Así, si yo les preguntara si se acuerdan de los 365 días del año 2022, que es el que recién vivimos, seguramente ninguno de ustedes sería capaz de decirme que se acuerda de todo. Sin ir más lejos, les voy a contar un ejemplo que la doctora Slachewski siempre da,
pero que me encanta, que es este cuento de Borges, que es Funes el Memorioso. Ella siempre nos manda a leerlo, y la verdad es que, bueno, hace muchos años ya lo leí con mucha atención, y traje un pequeño párrafo como que contaba qué es lo que pasaba. Funes era una persona que tenía una condición en la cual nunca podía olvidar. Él no podía olvidar nada. O sea, aquí se escribe un poco. Dice, Funes, en efecto, Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Y eso hacía que Funes fuera una persona que no lograba en ningún momento dejar de rememorar todo lo que había vivido, y por lo tanto le impedía ser funcionario en su vida. Él no era una persona eficiente, y creo que en esto Borges tuvo una intuición mayúscula, porque realmente el olvido es parte también de la salud de la memoria, y de no solo la memoria, sino del funcionamiento completo de nuestra cognición. Entonces quiero que hagamos un experimento. Bueno, dice cierre los ojos, pero como estamos online voy a apagar mi cámara y voy a preguntarles. Bueno, es una pregunta como medio para ustedes, porque no vamos a tener espacio para que me digan realmente la respuesta, pero quiero que piensen a ver si se acuerdan de cómo es el diseño de mi collar. Desafío a alguno de ustedes que lo pongan en el chat a ver si se acuerdan cuál es el diseño de mi collar. ¿Habrá alguien que se acuerde? Me imagino que no. Voy a prender mi cámara. Y es un diseño de ojito. Y no tenían por qué saberlo. Y no tenían por qué saberlo básicamente porque realmente lo más probable es que no pusieran atención a eso, porque no es relevante. De todo lo que yo estoy diciendo, de todo lo que estoy haciendo, dentro de las características que incluso ustedes están analizando en mi rostro cuando hablo, el accesorio del collar no es el más importante. Bueno, a algunos de ustedes quizá les gusta la moda y se fija más en esos detalles, pero probablemente la mayoría de ustedes no se fijó. Y eso es, y por lo tanto, difícil que se acordaran, que les preguntara de algo que estaba frente a ustedes todo el rato. Entonces, básicamente, es lo que les decía antes, si no registramos, no olvidamos. Perdón, si no registramos, no recordamos. Y muchos de los trastornos de memoria que aparecen en personas mayores y también en personas más jóvenes tienen que ver con esta dificultad atencional, que a veces no es una dificultad, a veces es normal, pero a veces sí tiene que ver con dificultades atencionales. Y en la medida que no pongo atención a las cosas, que estoy a lo mejor con interferencias externas o internas, interferencia interna llámese a lo mejor estrés, duelo u otras vivencias que hacen que esté muy interferido y no logre poner atención a lo que está ocurriendo en el entorno, eso interfiere grandemente en mi capacidad para registrar nueva información y para eventualmente evocarla, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que puede ocurrir que tengamos problemas de memoria y que estos son completamente comprensibles, normales y presentes a lo largo de la vida, se refiere a este tipo de problemas de memoria, que están interferidos por factores atencionales y motivacionales y no siempre tienen una condición de patología, ¿ya? Ahora, esta mañana he hablado de demencia toda la mañana, así que no voy a detenerme mucho en esto, pero solamente quiero hacer el acento en que las personas que tienen una demencia, particularmente aquellas que tienen Alzheimer, pero también se dan otros tipos de demencia, tienen cambios cognitivos que incluyen en algunos casos, bueno, en Alzheimer sí lo incluyen, otras de forma, digamos, con manifestaciones un poco distintas, pero incluye muchas veces problemas de memoria. Y el tema fundamental aquí es que estos problemas de memoria, en la medida que van avanzando, son tan importantes que interfieren en la capacidad que tiene la persona para poder desempeñarse en la vida cotidiana. De tal manera que poco a poco va apareciendo la figura de un tercero, o sea, de otra persona que es este cuidador del cual también nos han comentado en charlas anteriores, que es esta persona que aparece como apoyo del otro, ¿cierto? Y en la medida de que el problema se agrava, el problema cognitivo se agrava, este cuidador, esta figura externa, empieza a compensar. Y aquí es lo fundamental. Porque una persona con un envejecimiento normal, o que tenga problemas a lo largo de su vida cognitivos por distintas causas, probablemente la gran diferencia es la capacidad de compensación, o al menos el intento de compensación, porque no siempre igual funciona, pero intenta compensar las dificultades por sí mismo. Ustedes mismos, si experimentan cambios en la memoria, si experimentan la sensación de que están cometiendo más errores, ¿qué es lo que probablemente van a hacer?
Se van a poner recordatorios en el celular, a lo mejor van a usar una agenda, van a hacer distintas estrategias para intentar que esos errores no sean tan graves en la vida cotidiana. Una persona con demencia, en particular una persona con Alzheimer, no logra compensar por sí mismo. Pese a que uno pueda intentarlo, como pasarle a lo mejor agendas, ponerle pizarras, el tema está que el olvido es tan grave que no olvida solamente como de hacer las cosas en el momento, sino que en una pizarra, si es que anotó, por ejemplo, olvida la intención que tenía al momento de anotar eso. Por ejemplo, si anota en la pizarra, mañana tengo charla en de Chañaral. La persona probablemente miraría y no significaría nada eso, no diría qué charla de Chañaral, o sea, ni siquiera haría la conexión con que algo más está pasando, olvidaría la intención con la cual escribió el recordatorio. No sé si se entiende, pero en el fondo la falla de memoria cuando es patológica es bastante masiva. No es referida a un detalle solamente, por ejemplo, ¿verdad que era la charla? ¿Qué hora era que me tocaba? Y uno puede ir a lo mejor ir a revisar el programa. Eso sería pérdida como de los detalles, que eso es bastante más normal. No, es el olvido del episodio completo. Y así, si yo mañana les pregunto a una persona que tiene Alzheimer, ¿cómo le fue en la charla de hoy? No sería como lo hablamos antes, que cada uno tiene una reconstrucción distinta del fenómeno, de lo vivido, sino que esa persona no recordaría que estuvo aquí con nosotros. Es lo que llamamos una falla en memoria episódica verbal, que es básicamente dificultades justamente en recordar episodios vividos, nuevos eventos vividos, y que impide a la vez todo nuevo aprendizaje. Porque el aprendizaje de cualquier cosa que ustedes quieran emprender, primero tiene que ser recordado como un evento vivido. Entonces, ¿qué es lo que uno observa? Uy, aquí se me fue tendría que haber cambiado esa cosita, pero dificultades, situaciones importantes, por ejemplo, el haber estado recientemente, o olvido de haber estado recientemente en una celebración familiar, o haber asistido a esta charla, y ahí me equivoqué, de Chañaral, por ejemplo. Se olvidan estos eventos completos, no los detalles, sino que la situación total, y en general se observa una tendencia a estar más repetitivo, que la familia a veces confunde con que la persona estuviera más insistente, pero no es una verdadera insistencia, porque una insistencia es como el querer presionar para lograr un objetivo, y aquí no ese es el foco. La persona que pregunta muchas veces por algo o que recuerda muchas veces un mismo episodio, no lo hace con la intención de presionar a un otro, sino que eso que está contando ha olvidado que lo ha contado antes. Entonces aparece esta repetitividad como una manifestación del olvido. Ahora, si habláramos de prevención, uno tiene que pensar que nunca es tarde para prevenir, pero ojalá partir lo más jóvenes posible, porque cuando uno habla de prevención en este tipo de enfermedades, no en todas, pero en la mayoría, uno lo que hace no es como evitar el cambio como biológico en el cerebro, si me explico, no es que tú impidas que se depositen las proteínas en tu cerebro, no es eso lo que tú logras prevenir. Lo que tú previenes, al tener un cerebro mejor preparado, un cerebro que está más sanito, va a poder resistir mucho mejor los efectos de cualquier enfermedad cerebral. Un cerebro que está ya con, por ejemplo, daño vascular o que ha tenido como distintas exposiciones digamos, a situaciones que lo hacen estar menos sano, hace que probablemente frente a una enfermedad la enfermedad se manifieste antes. Y recordemos que muchas demencias parten con cambios biológicos mucho antes de que aparezcan los síntomas cognitivos. Cuando aparecen los síntomas cognitivos es que ya esta estructura ya no logra resistir más ese cambio y toda esa reserva que tenía previa ya no funciona y entonces aparecen los síntomas cognitivos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Tratar de tener un cerebro sano, lo más sano posible, para que si es que aparece una enfermedad de este tipo, se posponga la mayor cantidad de tiempo la aparición de los síntomas cognitivos, y con eso ganamos años de vida más independiente. Hay algunas demencias que son 100% asociados a este tipo de prevención, como por ejemplo las demencias vasculares. Por lo tanto, algo que siempre repetimos es que todo lo que le haga bien a tu corazón te va a hacer bien a tu cerebro y viceversa, por lo que le hace mal a uno le hace mal al otro. Entonces, ¿qué aspectos han mostrado que tienen efectos para cuidar la salud cerebral?
aspectos como una alimentación saludable, mantener relaciones interpersonales satisfactorias, y en esto se pone bastante énfasis que lo más importante es la calidad de los vínculos, no tanto la cantidad, vínculos recíprocos, de tal manera que la persona tenga mejores estrategias de afrontamiento a los problemas al estar vinculado con otros que en el fondo te funcionan como una red de apoyo. Mantener las enfermedades crónicas bajo control, que esto pasa mucho en personas mayores, ¿cierto? Que tienen hartas enfermedades, harta comorbilidad, eso tiene que estar bajo control y en eso hay que educar bastante. En caso de pérdida de audición, en lo posible hay que compensarlo con uso de audífonos. Esto es algo que se ha mostrado que se asocia altamente con deterioro cognitivo cuando no está compensado con audífonos, la hipoacusia. Ejercicio físico regular, actividad intelectual regular, significativa, y es importante que sea significativa, no basta con hacer actividad intelectual en la cual no estamos enganchados, tiene que ser algo que te motive de tal manera que realmente te involucres en la actividad. Y por supuesto mantener buenos hábitos de descanso. Y bueno, con la pandemia, ¿qué es lo que hemos visto? Justamente todos estos factores que a lo mejor pudieran protegernos en estos 2 años que estuvimos encerrados, generó grandes estragos en las personas mayores, principalmente porque era uno de los grupos que fue primero puesto bajo cuarentena y los últimos en salir. Esto implicó una disminución en el contacto social, disminución de las actividades cognitivamente estimulantes, menor actividad física, menor acceso a la salud por enfermedades que no fueran COVID, y además presencia de posibles duelos por pérdida de fallecimiento de los otros y temor al contagio. O sea, varios de los aspectos que hablábamos que nos ayudaban a mantener una salud cerebral adecuada, con la pandemia se vieron afectados. Y lo que se ha visto después de eso es que en realidad hay muchas personas que hoy día presentan quejas subjetivas de problemas de memoria, y las personas que a lo mejor estaban con un cuadro de deterioro cognitivo leve, en el fondo la evolución ha sido quizás un poco más rápida respecto a lo que hubiera sido si esto no hubiera ocurrido, y se hubiera mantenido en condiciones, digamos, normales de contacto social y actividad intelectual.